ganadora con el 28% de los votos. Y la gente se fue a dormir pensando que Margarita había sido la ganadora de la elección. Termina sacando 9 puntos, atrás de Patti y de Rico, que también fueron candidatos a gobernadores en la elección que termina coronando a Felipe Solá. O sea, es muy importante la construcción de las sensaciones y del sentido en los medios de comunicación, inclusive para generar condiciones de gobernabilidad. A mí me parece muy evidente que el gobierno lo que trató de hacer era de manipular estos datos a los efectos de mostrarse fuerte en una elección que la verdad deja mucho saldo para analizar. Porque aparte la diferencia que hay entre senadores y diputados en la tercera es enorme, y la diferencia que hay, por ejemplo, en La Matanza, donde falta cargar varias mesas todavía, es de 14, 15 puntos. Sí, faltan 300.000 votos, 1.500 mesas, la mayoría son del Gran Buenos Aires, que es donde Unidad Ciudadana ha hecho. La tercera y la primera también ganó, ojo que se suponía que la primera le iba a perder Cristina y sin embargo la gana, y hay lugares que son emblemáticos, el caso, por ponerte Moreno, por ejemplo, o La Matanza, ¿no? Malvinas Argentinas, donde nosotros, Lomas de Zamora. Lomas de Zamora, donde nosotros sabemos que Cristina hizo una excelente elección. A ver, para que la gente esté en casa, o sea, ¿dónde está la manipulación? La decisión política de qué telegramas se cargan en el sistema. Entonces, si vos haces entrar primero los telegramas de las zonas donde vos ya sabés que vas a tener un mejor resultado, la gente en el prime time prende el televisor y dice triunfo rotundo del gobierno, ¿no es cierto? Y eso genera un impacto político. Pongo el caso de Margarita. Margarita no tuvo nada que ver en esa elección del 2003, digamos. Yo no sé cómo fue que ocurrió en ese año, pero sí recuerdo que terminó siendo un fenómeno político. La otra que me llamó la atención más todavía fue la de Santa Fe. Bueno, lo que pasa es que ese es, Antonio, el punto clave para que la gente entienda. Si esto fuese solamente una cuestión azarosa, ¿no?, de errores técnicos, no hubiese ocurrido en los 2 distritos donde el gobierno pensaba ganar y termina perdiendo, ¿no? Porque la similitud entre lo que ocurre en Santa Fe cuando entran tarde los datos del Gran Rosario, que es donde Agustín Rossi hizo una mejor elección, con lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, donde entran tarde los datos del Gran Buenos Aires, donde Cristina hizo una mejor elección, demuestran claramente que hubo una intencionalidad política. Este gobierno no tiene logros económicos y sociales para mostrar. Se construyó solamente con hechos comunicacionales. Todo es comunicación. Entonces, lo único que de verdad está planificado y desarrollado con perfección milimétrica para el gobierno nacional es la comunicación oficial. Lo que sí yo le decía a Tayana también, que qué poca campaña en los medios hizo ustedes. Muy poca campaña en los medios. Yo te muy pongo austera. mi caso personal. A mí, yo donde me invitaron fui. Me invitaron mucho menos de lo que me invitaban antes cuando no era candidato. Igual te voy a dar otro dato, porque viste que se habla mucho que Cristina se escondió. Desde el año 2003, soy politólogo, por eso tengo... No, yo te sigo. Del 2003 al 2017 hubo 21 elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Es la primera vez que Mauricio Macri no respalda a sus candidatos en una foto, en un afiche pegado en la ciudad. Macri no apareció ni en los actos en la provincia de Buenos Aires, ni en las gráficas que se usa en la vía pública, ni en la ciudad, ni en la provincia. Eso dice mucho. Ahora, Cristina, digamos, lo que decidió fue modificar su estrategia de comunicación, básicamente porque entendía, y seguimos entendiendo todo, que la situación es tan difícil que lo importante es poner a los perjudicados por el ajuste en el centro de la escena. Por eso, viste, el acto de Arsenal, lo que se buscó es mostrar los rostros de las personas que sufren este modelo económico. Vamos a Capital Federal. El PJ es un terreno hostil, la Capital Federal, la ciudad de Buenos Aires. Sí. La cava, como le dicen ahora. Sí. Es bastante, históricamente es hostil, ¿no? Sí. Desde Perón. El kirchnerismo hizo una mejor elección este año que el año 2015, por ejemplo. Y por otro lado, como decís vos, es un distrito complicado. Yo, la verdad, soy parte de Unidad Ciudadana, estoy muy conforme ahí, pero mi militancia histórica se desarrolló en el radicalismo. ¿Qué siente uno? Que obviamente hubo un corrimiento del electorado hacia la centroderecha, eso es evidente, pero también en el caso de la ciudad de Buenos Aires se da una peculiaridad, Antonio, que es que Carrió logra contener un electorado que sin ser antimacrista es no macrista. Exactamente. Por eso arma una mayoría, y es la que mejor interpela el clima de época. O sea, acá los medios de comunicación tienen una gravitación espectacular. Enorme. Y la verdad es que el tándem, la Nata Carrió, funciona muy bien para construir clima, para construir opinión, para construir sentido. Entonces, viste, muchos decían, bueno, los votos son todos de Carrió. Macri tiene un electorado de centro-derecha propio, que lo hubiese votado con cualquier otro candidato. Pero tiene un piso del 30 y pico %. Exactamente. ¿No? Entonces, acá lo que se da es una situación, me parece a mí, de ingeniería electoral, muy inteligente, ¿no? Lograron construir una formulación política donde vos podés, por ejemplo, estar en contra del plan económico, inclusive podés sospechar que Macri es corrupto y votarla a Carrió. Porque viste que Carrió te dice, yo te voy a controlar, le dice a la gente, yo te voy a controlar las mafias, incluso las del presidente de la nación.
Después en la práctica te das cuenta que en realidad obviamente está todo direccionado y que lo que se busca en realidad es un blindaje mediático, insisto con algo, de un gobierno que no tiene logros. O sea, porque esto es lo más triste de todo. O sea, vos fijate que esta campaña... ¿Vos te acordás, por ejemplo, 2015? Se la pasaron hablando de dos temas ellos. Seguridad y educación. Palabras que estuvieron ausentes en el debate político de los porteños. No se habló de educación, no se habló de seguridad y obviamente no se habló de economía. Se habló de Venezuela. Poner todo el tiempo la situación de Venezuela en la Argentina, Antonio. Y Boca. ¿Eh? Y de Boca. Y de Boca. Sí, todo el tiempo se hablaba de Boca. Bueno, pero a ver... Me llamó la atención. Pero cualquier persona que más o menos observa desapasionadamente la cosa, más allá de la ideología que tenga, se da cuenta que lo que hay acá es la construcción de un clima político tendiente básicamente a disimular, la verdad, que la ruptura de un contrato electoral. Macri gana en el 2015. ¿Vos te acordás cuando fue la elección del balotaje de Larreta? Sí. Macri se para frente a su electorado y le dice, miren, con nosotros va a continuar fútbol para todos, con nosotros Aerolíneas Argentinas va a seguir siendo... Inolvidable. Asumió compromisos políticos que incumplió apenas asumió la presidencia de la Nación. Y nadie le pasó factura, Antonio. Con la frase de Niembro, ¿qué quiere ser Cuba? Claro. Bueno, eso es otra cosa igual, digamos. No, porque fue Niembro previo. lo que hacía era... Sí, defender claro, la privatización del fútbol. Lo que yo te digo es que lo que me parece muy triste, digamos, para la democracia argentina es que se haya vaciado tanto de contenido ideológico y político el debate. O sea, acá es muy evidente que hay un esfuerzo denodado de un bloque de poder de proteger un gobierno que está trabajando para favorecer una minoría. Y obviamente que todo esto en un distrito tan complejo como la Ciudad de Buenos Aires, porque vos decías recién, obviamente hay posiciones asumidas de antiperonismo muy marcado, también es el distrito más rico de la Argentina. El más rico. Donde el PBI por cápita es el más alto, con lo cual el ajuste tarda más en llegar. O sea, vos si vivís en la provincia de Buenos Aires, todo el tiempo te llega más la noticia. Te suben la factura de los servicios públicos, te recortan los remedios y si a tu vieja es jubilada se lo tenés que garpar vos. Vivo en la provincia. Bueno, sabés cómo es. La conozco. En la capital federal, las malas noticias son graduales y además hay una espalda más importante, porque la verdad que, viste que muchos dicen, estamos cerca de un 2001. Yo soy de los que no cree eso. Yo tampoco creo. Entre otras cosas, digamos, porque la estructura económica que tiene la Argentina hoy, como consecuencia de la herencia, digamos, el desendeudamiento, digamos, un margen todavía de ahorro que tienen las familias argentinas, es muy distinta a la que heredó de la Rúa de Menem, donde directamente la cosa estaba por explotar. Pero yo creo que Macri se aprovechó de esa situación y construyó, digamos, sentido en términos de lo que se hizo hasta ahora y lo que se puede hacer. Para mí lo más triste de todo igual es la idea de naturalizar la desigualdad. Ellos van trabajando sobre la tesis fatalista de que la Argentina para ser competitiva tiene que bajar los salarios, que la Argentina para ser competitiva le tiene que bajar los impuestos a las grandes fortunas y que la Argentina para ser competitiva se tiene que desregular. Yo le pido a la gente que lea Stiglitz, por ejemplo, que no es un economista, digamos, anticapitalista, digamos, más bien todo lo contrario. En su último libro, La brecha de la desigualdad, que lo estaba releyendo yo este fin de semana, hace un análisis del gobierno de George Bush diciendo, bueno, después de la recesión del 2008 toman estas decisiones y empeoraron todos los indicadores socioeconómicos. Lo mismo que está pasando acá. Muchas veces favorecer al capital no significa favorecer a la sociedad. Lo que está pasando en Brasil. Y lo que está pasando... Con la reforma laboral de Brasil, que es nefasta. Que arrancó incluso, Antonio, con el gobierno de Dilma. Sí. Yo la banco a Dilma mucho, pero lo cierto es que ellos tomaron la decisión al final de su mandato de cambiar el ministro de Economía en Brasil, lo pusieron a Levy, que era un hombre del establishment económico, y avanzaron en un proceso de desregulación y, si se quiere, de reformas pro mercado, que a mi criterio es lo que hizo que cuando vino el golpe institucional contra Dilma, el pueblo no saliera a bancarla más de lo que lo tenía que bancar. A diferencia de lo que pasó en la Argentina, donde Cristina tuvo las mismas presiones y lo puso Axel Kicillof y ratificó una línea económica, en Brasil se hizo algo distinto. A tal punto que decreció el Producto Interno entre 2015 y 2016 el 7%. Se destruyó empleo, se destruyó crecimiento, como consecuencia de las políticas que está aplicando ahora Macri. ¿Sabes qué? Para ir cerrando, ¿sabes cuál es el único miedo que tengo yo, que me da miedo de verdad? El aviso de la silla argentina. Claro, de Martínez de O. Eso me preocupa. Bueno, a mí también, porque la verdad es que, a ver, acá hay un pulmotor de la economía actual, que es la deuda externa. Ah, sí, está. ¿No? O sea, el ingreso de dólares, entonces, y la apertura de la importación, ¿qué es lo que hacen? Que se controle determinadas distorsiones. Pero la distorsión más fuerte es cuando vos abrís la importación para bajar los precios, para contener la inflación, destruís empleo, que es lo que vos haces referencia, y de eso después cuesta muchísimo recuperarse. Porque cuando cierra una persiana una fábrica y se despide desde el operario que hace 20 años que labure, que sabe cómo hacer su trabajo. PepsiCo, 600 de pedido. Bueno, entonces, yo sé que hay una sensación en la Argentina, el gobierno está tratando de construir una sensación de exitismo, pero cualquier persona que se tome en serio el trabajo de estudiar los números
sabemos todos que estamos frente a una situación muy delicada. El martes vencen 531.000 millones de pesos el Lebacs. Hay 1 millón de millones de pesos, 1 billón de pesos puesto en la bicicleta financiera. La tasa de interés está altísima y el dólar sube para colmo. Hoy bajó un poquito, pero la tendencia es alcista. No pasa en ningún país del mundo. Vos subís la tasa de interés para que baje el tipo de cambio. Acá suben las dos cosas. Acá se desploma, por ejemplo, se abre la importación, ¿no es cierto? Y termina aumentando la inflación. O sea, que se desploma el consumo, no me salía, sí, y aumenta la inflación, cosa que no pasa en ningún país del mundo. O sea, y se han dado situaciones como esta que describís vos, que cae el Producto Bruto Interno y que al mismo tiempo aumentan las importaciones de bienes de consumo. No pasaba desde 1975 esto, que aumentaban las importaciones de bienes de... que es las cosas que consumimos todos los días, mientras se cae el Producto Bruto Interno. O sea, están generando una bomba de tiempo que por más que los grandes medios de comunicación y el poder económico y financiero trabaje para generar una sensación de optimismo, todos los que más o menos estudian y siguen las variables macroeconómicas saben que el principal problema que tiene hoy la Argentina es la imposible sustentabilidad de esta ecuación económica. Esto lamentablemente cierra con más ajuste y con más represión. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Vamos rápidamente a un móvil. Pablo Mesina. Pablo, adelante, ¿cómo te va? Buenas tardes. Antonio, ¿cómo te va? Buenas